Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar lo que es el reparto de utilidades en HCM con el servidor Pedro Cuevas. Con la siguiente agenda, vamos a ver lo que es el reparto de utilidades de los trabajadores, cuáles son las condiciones previas, quiénes tienen derecho al reparto de utilidades, cómo se determina individualmente las utilidades para los trabajadores, cuándo deben pagarse las utilidades, qué patrones no están obligados a dar utilidades a los trabajadores, el ICR en el reparto de utilidades y el proceso de PTU en SAP. Cabe recordar que en este año hacemos un cambio en el método que determinamos impuesto, por lo tanto, hay un nuevo indicador que se tiene que considerar en el ICR. ¿Qué es el reparto de utilidades? Es el derecho a la participación de los trabajadores en las utilidades como un importante instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y a la justicia social. Es un mecanismo que estimula la productividad, toda vez que la participación es concebida como la retribución al esfuerzo productivo de los asalariados. De ahí la importancia de propiciar un canal de cumplimiento. En la presente vamos a abordar aspectos laborales que se desprenden de los diversos ordenamientos de la materia, señalando los principios y los criterios y aportando definiciones como ejemplos de cómo se hace en el sistema de SAP. Necesitamos tener previamente en conocimiento cuánto es el monto que se va a repartir. Todos los trabajadores que presten a una persona física para un trabajo personal o subordinado, mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas que elaboran. Por lo tanto, los empleados de años anteriores que reciben utilidades, así como los actuales, son personas que van a tener derecho a esta prestación. Debemos también contar con un registro del ausentismo que existió en el año previo. Existen condiciones para no entregar utilidades y hay empleados a los cuales no se les haga el pago de utilidades. Las empresas deben de identificar a estos empleados. Aquí enlistó a los principales, lo que son directores, administradores y gerentes generales, socios y accionistas, los trabajadores que cuenten con menos de 60 días. Todo personal eventual que tenga menos de 60 días no se le paga. Y profesionistas técnicos que obtengan ingresos por honorarios. ¿Cómo se va a determinar individualmente las utilidades para los trabajadores? La cantidad a repartir de las utilidades se determina a partir de lo que reportan las empresas en su declaración anual. Ese monto se va a dividir en dos partes. El monto que se divide entre los trabajadores por los días que trabajaron en el año y la otra proporción en el sueldo que percibieron. Existe una fecha para la entrega de las utilidades. El reparto de utilidades se tiene que efectuar 60 días después de la que se presenta el impuesto anual. Por lo tanto, una fecha límite para el pago es el 31 de marzo y las personas físicas tienen hasta el 30 de junio. Existen empresas las cuales no están exentas a pagar utilidades, las cuales son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Este criterio está sustentado por las autoridades del trabajo. Respecto al plazo de un año de funcionamiento, comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante Hacienda para el inicio de sus operaciones, siendo este documento que determina si un patrón está dentro de la excepción, salvo que demuestre fehacientemente que con fecha posterior inició las actividades propias a la empresa. La otra es las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Las empresas deben de justificar primeramente que son de nueva creación y segundo, que fabrican un producto nuevo. Como tercero tenemos las empresas de la industria extractiva de nueva creación. Durante el periodo de exploración nos referimos principalmente a la rama industrial minera. Para disfrutar de este plazo de excepción tiene que ser de nueva creación la empresa. En el momento en que las empresas realicen la primera actividad de producción, terminará automáticamente el plazo de excepción. También tenemos las instituciones de asistencia privada, reconocidas por la ley, que son con bienes de propiedad particular
ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de logro y sin designar individualmente a los beneficiarios, como son los casos de los asilos, fundaciones, etc. Y tenemos por último al IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Estas están exceptuadas de esta obligación. El criterio sustentado por la Autoridad del Trabajo es que los organismos descentralizados que no tengan estos fines, así como las empresas que participan estatalmente constituidas como sociedades mercantiles cuya relación laboral con sus trabajadores esté regulada por la Ley Federal del Trabajo, tendrán obligaciones de repartir utilidades. A partir del año 2017 entra en vigor la Unidad de Medida de Actualización o UMA. Esta se definió a finales de 2016. Por lo tanto, anteriormente se utilizaba como un tope 15 días de salario mínimo. Para el 2017 vamos a utilizar para determinar el tope del impuesto al ICR las veces UMA, siendo que el pago de utilidades causarán exclusivamente sobre la cantidad que exceda del equivalente a 15 veces el salario, 15 veces las veces UMA. Por último, vamos a ver el proceso de PTU en SAP. El proceso en SAP inicia con la transacción PC00-M32-CRUT. Esta se puede localizar en la siguiente ruta que se ve en la pantalla. Asimismo, podemos ubicarla como transacción. Al momento que ejecutamos la transacción nos va a aparecer la siguiente pantalla. Nos va a pedir ciertos datos que tenemos que completar. El RFC de la compañía, si se va a hacer un reparto persona por persona o si vamos a utilizarlo por un área de nómina, el año que vamos a presentar la utilidad, la fecha de pago, la utilidad a repartir. Como veremos, en la pantalla de captura existen varios campos que vamos a ir llenando, como habíamos comentado, el RFC, el número de personal, el área de nómina y el rango de fechas. Esta transacción nos permite hacer el proceso en prueba, la cual nos permite conocer inicialmente los días que trabajaron los empleados y el ausentismo que tuvo a lo largo del año. Al último también nos permite generar un proceso de batch. Esto ya va a ser cuando generemos el proceso en firme. Al momento que generamos la transacción vamos a ver el siguiente listado. En este nos va a presentar el número de personal que seleccionamos, ya sea por área de personal o persona por persona. El RFC listado, los días que tienen, el salario base, el sueldo base y el PTU por días, el PTU por salario. Aquí en automático nos va a dar. Es muy importante que podamos ir verificando la cantidad de días de ausentismo. Como se comentaba anteriormente, en caso dado de tener una duda con respecto al ausentismo, SAP nos permite sacar un reporte. El siguiente reporte es el que nos permite conocer el ausentismo del personal. Es el S-AHR-6101-5995. En este reporte nos va a permitir conocer la cantidad de ausentismo y las incapacidades que tuvo el personal. Una vez que ya revisamos tanto ausentismo como los montos de sueldo a repartir, vamos a generar el batch input. Este se va a generar y se va a ejecutar desde la transacción SM35. Al momento que lo ejecutemos, nos va a afectar directamente el infotipo en el cual vamos a calcular el PTU. Cuando ya estemos listos para el cálculo, vamos a utilizar la transacción estándar para el cálculo de la nómina, la cual es la PC00-M32-calc. Vamos a seleccionar el control general del programa, en el cual vamos a seleccionar, esto puede variar de empresa a empresa, vamos a seleccionar el motivo de liquidación especial en esta nómina especial. En este caso va a ser reparto de utilidades. Debemos tener en cuenta que tenemos que capturar el área de nómina, el periodo de cálculo, el área de personal o el número de personal y ser muy específicos que la liquidación debe ser especificada, la liquidación de PTU. Capturamos el esquema de nómina y tenemos la opción de visualizar el recibo. Agradecemos la atención. Quedan los datos de contacto. Muchas gracias.